Constantin Baldor, capitán general de los Custodes, una figura más enigmática y veneradas del Imperio de la Humanidad. Desde los primeros días de la Guerra de Unificación, donde el emperador forjaba la tierra en un imperio unificado, hasta los terribles momentos de la herejía, Baldor se mantuvo como el fiel guardián del trono, el comandante de los guerreros más leales y letales jamás creados, los Custodios. A diferencia de los Astartes, la Legio Custodes no solo servía como la espada del emperador, sino como su escudo, protegiendo su vida y sus designios con una devoción absoluta y un propósito implacable. Baldor no era solo un líder, sino una leyenda viviente. Se decía que su habilidad en combate era tan sobresaliente que en el fragor de la batalla parecía capaz de detener el tiempo. Durante la herejía, Baldor enfrentó la traición del Señor de la Guerra y de muchas de las legiones que una vez lucharon a su lado. Fue durante esos oscuros días que su liderazgo se mostró en todo su esplendor, al mando de los 10.000, los guerreros dorados que custodiaban el palacio imperial. Baldor y sus custodios lucharon con una ferocidad legendaria en el asedio final de Terra, enfrentándose a las hordas caóticas. Empecemos. Muy buenas, amantes del emperador, vasallos del rey silente y devotos de los poderes ruinosos. Os habla Warhammer Historia. Recordaros darle like y suscribíos, y que os podéis hacer miembros para apoyar este proyecto que estamos haciendo todos juntos. Hoy vamos a hablar de Constantin Baldor, uno de los soldados de la Legio Custodes más famosos de la historia. Algunos se dicen que fue el primer custode, no se sabe. Mano derecha del emperador, su gran defensor, un soldado que a nivel de lucha uno contra uno, élite absoluta, que decían que podía incluso vencer a un primarca, que la tristeza de cómo acabó el emperador también le pudo, ¿no? Como a más de uno le pasó dentro del imperio. Así que vamos a hablar un poco de la vida de este hombre. Va a ser un vídeo cortito, como os dije. Va a tener menos tiempo para hacer los vídeos de los sábados, entonces mi idea es hacer como vídeos así a lo mejor un poco más cortos, porque no tengo tanto tiempo para buscar tanta información. Así que nada, señores, os dejo con la vida de Constantin Baldor. Empecemos. En las sombras de la historia, el origen de Constantin Baldor se envuelve en un misterio insondable. Según Amar Astarter, el emperador mismo ordenó la ejecución de sus padres, movilizando ejércitos titánicos que surcaron continentes solo para localizar al joven, destinado a cambiar el curso del imperio. Aún así, ni siquiera Baldor puede recordar con claridad su vida antes de ser llamado al servicio del emperador, una existencia perdida en las brumas del tiempo. Mientras muchos creen que fue el primer custodio, Baldor mismo no está seguro. ¿Fue el primero de su orden o simplemente el primero en sobrevivir a las implacables pruebas? Durante las sanguinarias guerras de unificación, en la legendaria batalla de Mao Yansen, Baldor se alzó como un guerrero sin igual. Fue entonces cuando el destino lo llevó a asesinar al ministro de las estepas, Kohazu, reclamando a su hijo Ra Endymion para la imponente Legio Custodes. Aquel día, en el fragor del combate, Baldor fue testigo del brutal salvajismo de los guerreros trueno, y comenzó a dudar si había un futuro para ellos bajo el mando del emperador. Al finalizar las guerras de unificación, Baldor no solo se consagró como un guerrero sin par, sino que se erigió como parte del triunvirato que gobernaba Terra, compartiendo el poder junto al emperador y Malcador el Sigilita. Su aguda mente comenzó a sospechar de los oscuros movimientos del gran mariscal preboste Uoma, Kandawai. Sigiloso en su estrategia, ordenó a sus agentes amonas desentrañar las conspiraciones antes de que se desencadenara. Pero los traidores consiguieron avanzar con su complot y se desató una batalla dentro del palacio imperial. Allí Baldor se enfrentó no solo a Kandawai, sino también a Usotan y los guerreros trueno que aún respiraban. Baldor, siempre fiel al deber, les ofreció la rendición, pero al ser rechazado desplegó a la protolegión Astartes de los Ángeles Oscuros en su primer combate, donde el primarca Alfario se dice que se ocultaba entre las filas disfrazado de un simple legionario. La rebelión fue aplastada y Baldor,
aunque respetaba a Usotan, no dudó en arrebatarle la vida en un combate final. Extrañamente, Baldur perdonó a Cadawair, permitiéndole marchar en paz, un gesto que pocos hubieran esperado del capitán general. Tiempo después, Baldur se vio sacudido cuando Malcador reveló que los primarcas seguían con vida y que el emperador había comenzado su búsqueda. En su mente, Baldur no podía comprender por qué los enemigos del imperio habían dejado vivir a seres de leyenda. En lugar de confiar en los primarcas, Baldur deseaba liderar ejércitos mortales bajo el mando de los custodios invictos. El capitán general y custodio supremo de la Legio guardaba secretos tan profundos como Terra misma. Antes del inicio de la Gran Cruzada, tuvo un fatídico encuentro con Alfarius, el primarca desconocido de la futura Legión Alfa, que vivía oculto en Terra bajo la vigilancia del emperador y Malcador. Alfarius, ansioso por probar las fuerzas de la Legio Custodes, atacó en un audaz movimiento, eliminando un custodio y tomando su lanza guardiana. Se adentró en el corazón de la bienvenida imperial, pero justo cuando esperaba desafiar a los mejores guerreros del imperio, se dio cuenta de que Baldur no estaba allí. Un segundo después, Baldur cayó sobre él con una velocidad aterradora, forzando al primarca a esquivar con un salto desesperado. Lo que siguió fue un breve pero feroz duelo, donde Alfarius se vio al borde de la derrota, hasta que Malcador intervino, deteniéndolos con su poder psíquico inigualable. Alfarius quedó profundamente impresionado. Enfrentarse a Baldur, incluso a las poderosas armaduras custodio, fue un desafío que pocos podrían superar. Estas leyendas no sabemos si son verdad o no, ya que todo lo que rodea a Alfarius y a la Legión Alfa sigue siendo un misterio. En los tiempos previos a la herejía, Baldur había acumulado 1932 nombres de guerra, un legado tan vasto que en el 1041 un libro entero estaba dedicado solo a su titulación completa. En las visiones caóticas que recibió Horus en Davin, Baldur aparecía al mando de sus custodios, luchando cuando los portales de la disformidad se abrieron, protegiendo los tanques donde dormían los fetos de los primarcas. Horus, atrapado en esas visiones, estuvo a punto de enfrentarse a Baldur en combate, pero el emperador mismo intervino para evitar el enfrentamiento. En los albores de la herejía, cuando las primeras sombras de la traición comenzaban a oscurecer la galaxia, el emperador encomendó una tarea monumental a su fiel capitán. Junto al indómito primarca Leman Russ, el líder de los lobos espaciales, Baldur debía marchar a Próspero y traer ante la justicia a Magnus el Rojo, el primarca hechicero que había osado desafiar las órdenes divinas del emperador durante el concilio de Nicea. Allí las artes oscuras del psíquico habían sido prohibidas bajo pena severa, y ahora Magnus debía pagar el precio de su arrogancia. Baldur, acompañado de un contingente de élite de la Legos Custode, se unió a la marcha de los lobos espaciales, descendiendo sobre las ruinas ardientes de Próspero. En medio del caos y la destrucción, sus espadas brillaban como estrellas caídas, sagando las vidas de los poderosos psíquicos de los Mil Hijos. 3 de los más formidables cayeron ante él, y sus guerreros dorados, pocos en número, aplastaron una fuerza enemiga infinitamente más grande con una precisión letal que solo los custodios podían desplegar. De los eventos exactos en Próspero, las sombras de la historia ocultan muchas. Se dicen que Baldur fue quien salvó al gran Björn, el futuro venerable Dreadnought de los lobos espaciales, cuando la corrupción psíquica intentó consumir su cuerpo. Con la precisión típica de Baldur, cortó el brazo de Björn antes de que la oscuridad pudiera devorarlo por completo. Aunque hay otros que atribuyen este acto heroico a otro compañero conocido como Skald Kasper Hauser. Pero sea quien sea, Baldur es el que quedó grabado en la memoria como el salvador en ese momento crítico. Cuando Amon Tauromachan emergió de su prolongada travesía por el juego de sangre, fue Constantin Baldur, su hermano de armas y guardián del trono, quien le entregó las sombrías noticias. Horus, el señor de la guerra, se había alzado en abierta rebelión contra el emperador. La incredulidad se reflejó en los ojos de Tauromachan, mientras preguntaba cómo algo tan impensable había ocurrido. Pero Baldur, con la sabiduría adquirida por su cercanía con el señor de la guerra, rechazó las explicaciones mundanas que apuntaban a la ambición, el orgullo o el rencor. En su lugar habló de fuerzas más oscuras, insinuando que Horus y sus más leales consejeros habían sido víctimas de una corrupción inimaginable, un poder que los había llevado a la locura. Con una mirada sombría, Baldur
encargó a su compañero investigar al enigmático Lord Ferom Sichar, señor de High Brasil, sobre quien pesaba sospechas de traición. Con la declaración oficial de la traición de Horus, Baldur asumió el mando de una misión sin precedentes en la carrera. Bajo la sombra del señor de los asesinos, Malcador, que operaba como uno de los altos señores de Terra, Baldur asistió a un concilio secreto de Officio Assassinorum, los clados más mortíferos de Terra: Venenum, Eversor, Culexus, Vanus, Calidus y Vindicare. Seleccionaron a sus mejores agentes, forjando un escuadrón de asesinos con una sola misión: matar a Horus Lupercal y descabezar la rebelión antes de que devorara la galaxia. Pero no todos compartían esta visión. Rogal Dor, el indomable maestro de la defensa, confrontó a Baldur, advirtiendo que eliminar a Horus no significaría el fin de la traición. A su juicio, el señor de la guerra era predecible, y su muerte no detendría el maremoto de insurgencias que ya se alzaba. Baldur, con la calma de un guerrero inmortal, replicó que el trabajo de los asesinos no debía ser visto con cobardía, sino como una necesidad desesperada en tiempos de crisis. Ambos, después de todos, protegían al emperador. Pero Dor subrayó que mientras Baldur defendía al emperador, su responsabilidad como Starter será salvaguardar el imperio mismo. La misión secreta comenzó. Un oscuro ballet de muerte y sombras. Los asesinos se adentraron en los rincones más oscuros del conflicto, desvelando secretos y enfrentando horrores inimaginables. Entre ellos se encontraron con Lanza, un asesino moldeado por el caos y enviado por el pérfido Erebus para eliminar al emperador. Aunque su principal misión, eliminar a Horus, fracasó cuando el señor de la guerra envió a Luke Seidrai en su lugar al encuentro en el planeta Dagonet. El disparo del francotirador imperial no falló. Seidrai cayó, muerto instantáneamente, pero su muerte no trajo la paz. En su lugar desató la furia de los hijos de Horus, quienes arrasaron el planeta en una despiadada masacre. Tras el fracaso, Baldur y Dor retomaron su discusión, pero ahora las palabras de Dor resonaban con más peso. El defensor de Terra insistió en que para preservar el imperio era imperativo mantener un código moral, o el imperio caería en la misma oscuridad que aquellos que lo traicionan. Baldur, curtido por incontables guerras y consciente de la magnitud de lo que estaba en juego, le replicó que en esta guerra no había lugar para la nobleza o el honor. El destino de la humanidad pendía de un hilo, y los ideales podrían ser sacrificados si esto aseguraba el futuro. Finalmente el emperador intervino poniendo fin al debate con palabras que resonaron como un trueno. No más sombras, no más velo. En ese momento el destino de la guerra quedó sellado y con él la sombría certeza de que el futuro del imperio dependería de cuánto podían sobrevivir a las tinieblas. Durante 9 años estándar de inclemente guerra, las legiones traidores, llevadas por las manos oscuras del caos, lanzaron su asalto final sobre el corazón del imperio. Su único objetivo, eliminar al emperador y destruir todo lo que representaba. En el centro de esta tormenta, la Legio Custodes, los guardianes más leales al Señor de la Humanidad, se erigieron como el último bastión de defensa, luchando codo a codo con las legiones leales astartes en el Palacio Imperial. Baldur, el capitán, lideraba personalmente a los 10.000 hijos, cada uno de ellos una leyenda viviente. En ese campo de batalla infernal resistieron oleada tras oleada de horrores desatados por las fuerzas traidoras. Sus lanzas resplandecientes cortaban el aire, manteniendo a raya la marea negra que amenazaba con consumir Terra. Y aún así, a pesar de su heroísmo incomparable, la Legio Custodes falló en su deber supremo, proteger al emperador en el momento final. En el giro, que ya todos sabemos inesperado y fatídico, Horus, el traidor, desactivó los escudos de su nave, el espíritu vengativo, ya sea por un vestigio de su antigua humanidad o por el simple deseo de enfrentar al emperador cara a cara en un duelo. Aprovechando la oportunidad, el emperador reunió a los más valientes, primarcas, marines y custodes y lideró un asalto teletransportándose directo al bordo de la nave de Horus, donde el destino de la galaxia sería sellado para siempre. Pero lo que siguió fue una pesadilla inimaginable. La fuerza de ataque fue dispersada entre los oscuros corredores de la nave contaminada por el caos, enfrentándose a horrores inimaginables. En uno de los momentos más trágicos, Sanguinius, el primarca de los ángeles sangrientos, cayó ante las mortales garras de Horus. Pero la tragedia no termina ahí. Mientras Baldur y sus custodios luchaban por toda la furia y su devoción que poseían, no lograron someter el poder desmesurado de Horus,
quien ahora estaba investido con las energías corruptas de los dioses del caos. Solo el emperador con su poder inmortal pudo hacerle frente a su hijo traidor en un duelo que sacudió los cimientos de la realidad. En el clímax de esta confrontación, el emperador, en un acto de sacrificio absoluto, destruyó a Horus. Esta victoria llegó con un precio devastador. Las fuerzas deseos de la guerra destrozaron el cuerpo del emperador, dejándolo con una cáscara moribunda, apenas sostenido por la tecnología del trono dorado. Desde ese trono, su psique inmensa continúa guiando a la humanidad, sosteniendo la luz del Astronomicon y protegiendo a su pueblo. Sin él el imperio seguramente caería en las tinieblas eternas. Tras los eventos catastróficos, Baldur, que había servido con absoluta lealtad, entregó el mando de la Legios Custodes a su sucesor. Tiempo después de la devastadora herejía de Horus, cuando las cicatrices del imperio aún sangraban y las estrellas se llenaban de traiciones y misterios, Baldur, el capitán de la Legios Custode, desapareció. Fue una desaparición tan silenciosa como un susurro, ocurrida casi al mismo tiempo que Leman Rush, otro titán de la historia imperial, se desvanecía en las sombras del espacio. En la oscuridad de la noche eterna que envolvía el palacio imperial, Baldur se alejó de su deber sin previo aviso. Una última mirada al colosal palacio, símbolo de todo por lo que había luchado. Fue entonces que lo dejó atrás. Con un susurro bajo y solemne, recitó la primera mitad de la antigua máxima imperial. Solo en la muerte. Antes de perderse en las sombras de un destino desconocido, ni siquiera los propios custodios, aquellos que estaban destinados a conocer cada paso de su líder, pudieron seguir su rastro. En los registros más secretos del imperio, un libro traducido por Gideon reveló una pista inquietante. El misterioso rey de amarillo parecía ser nada más y menos que Constantin Baldur. Si esta revelación es cierta o simplemente una ilusión perdida en el tiempo, sigue siendo un enigma para el imperio. Para terminar, hablaremos un poco de cómo era Baldur a nivel de personalidad. Más allá de su lealtad inquebrantable, era una figura impenetrable, era estoicismo puro. Su mente, afilada como las armas que blandía, parecía estar desprovista de emociones comunes como el orgullo o la vanidad. Para él, el deber hacia el emperador no era solo una obligación, era todo lo que le quedaba de humanidad. Usotan, uno de los guerreros trueno, expresó su lástima por Baldur, diciendo que había sido despojado de todo, reducido a una máquina perfecta de servicio y guerra. Baldur, como siempre, no negó estas palabras, pues sabía en lo profundo que eran la verdad. A pesar de su fría exteriosidad, Baldur mostró destellos de compasión hacia ciertas almas, como Woma Kandawire y el propio Usotan, una rareza para alguien que vivía solo para el deber. En combate, era una leyenda viviente. Su habilidad era tan sublime que decía que podía percibir el flujo del tiempo, reaccionando a los ataques con una precisión que parecía sobrenatural. A la hora de enfrentarse a sus enemigos, pocos podrían siquiera compararse con su destreza. Se decía que era capaz de igualar e incluso superar a un primarca en combate singular, algo que solo unos pocos en la galaxia podían reclamar. Baldur, aquel que encarnaba la lealtad y el deber absoluto, se desvaneció en las páginas de la historia, quedando un vacío que nadie pudo llenar y un legado que permanece envuelto en el mito y en el misterio. Y con esto terminamos este vídeo corto pero intenso sobre Constantin Baldur, el que se dice que no sabemos si fue el primer custode, una fuerza de la naturaleza, uno de los personajes más importantes durante la herejía, la Gran Cruzada, que eran los que tenían más poder en Terra, y eso no es poco, y como hemos dicho, que su poder podía igualar incluso a un primarca, y eso poca gente hay en todo el universo de Warhammer. Así que nada, un vídeo cortito para hablar de nuestro gran amigo Baldur. Así que nada, señor, espero que os hayan gustado y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo muy fuerte.